Hola, bienvenidos a este video del tema de recursividad en Karel, parte 5. Se trata de recursividad anidada. La recursividad anidada hace referencia a una función que tiene más de una llamada a sí misma desde diferentes lugares, y esto ocurre dentro de la misma función recursiva. Para que se considere como recursividad anidada, el segundo lugar donde se hace la llamada recursiva se deberá hacer dentro del else, generalmente dentro del else en el if correspondiente. A continuación tenemos el formato general de la recursividad anidada. Imaginémonos que esta es la recursividad anidada, cuyo cuerpo comienza aquí y termina acá. Entonces la recursividad anidada termina aquí pero empieza desde acá. Esa es la función recursiva con la característica de recursividad anidada. Y este es el formato general. En la mayoría de la solución de problemas, a veces se hace necesario hacer algo antes del if. Y aquí tenemos el if, en donde establecemos la condición base para detener la recursividad simple. Dentro de la parte verdadera del if, pues a veces es necesario hacer algo, y enseguida colocamos la llamada a la función recursiva. Después de que viene de regreso, cuando ya termina de haber las llamadas recursivas correspondientes, luego comienza a regresar a esta línea Karel dentro de las copias que fue dejando pendientes. Y entonces aquí es donde podemos posiblemente hacer otra cosa en cada copia que dejó pendiente. Y la parte de la recursividad anidada se refleja mejor en la parte negativa del if, es decir, en la sección del else, que la tenemos desde aquí hasta aquí. Este es el else del primer if. En esa parte del else, Karel se va a ir a ejecutar esta parte del else en aquella copia de la función recursiva cuando esta condición ya no será verdadera. Entonces se va aquí a la sección del else, y a veces, o más bien generalmente, es necesario preguntar otra cosa. Aquí lo tenemos en este if que está adentro del primer else. Cuando hacemos esta pregunta de otra cosa, pues seguramente será necesario tal vez hacer algo, y aquí llamamos a la función para hacer algo, y enseguida ya colocamos la llamada a la función recursiva. O sea, aquí es donde se invoca o se llama de nuevo a la función recursiva, y esto es lo que hace las características de que la función sea una representación o un ejemplo del proceso de recursividad anidada. Cuando ya viene de regreso de esta llamada en este punto, pues quizá hay que hacer algo más aquí después de la llamada recursiva, que sería el momento en que estaría regresando Karel a esta parte en las copias correspondientes que dejó pendiente de procesar. Pero va a llegar un momento en que esta pregunta de otra cosa va a llegar un momento en que ya no se cumpla, y entonces aquí tenemos la parte del else del segundo if, y que por lo regular es necesario que se necesite hacer algo, y aquí se manda a llamar a la función para hacer ese algo, que sería lo que corresponda a cuando ya se terminan de hacer las llamadas recursivas anidadas. Pero veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos a Karel en este mundo de mundo inicial, donde Karel lo está viendo con dirección hacia el este.
ya y al frente de él hay montones de trompos en cada una de las siguientes esquinas contiguas hasta encontrar esta barda. La cantidad de trompos en cada uno de los montones no se conoce. Por ejemplo, aquí tenemos 7, aquí 5, aquí 9, 4 y 8. Y la tarea de Karel es llevar esos trompos que fue encontrando aquí hasta antes de llegar a la barda, que tampoco se conoce la distancia a que se encuentre la barda. Esta cantidad de trompos se trata de colocarlos como en un concepto de espejo al otro lado de la barda. Es decir, que aquí quede este 8 que estaba aquí al final. Y luego el 4, que es el que estaba aquí. Después el 9, este 9, que es el que estaba antes del 4, acá. Y luego el 5 que está antes, pues deberá estar después aquí. Y finalmente el 7, que era el que estaba primero en la fila de montones de trompos. Aquí tenemos el programa. Aquí vamos a ver primero la función principal, que es esta, ¿verdad? Desde la función principal program invocamos a la función recoge. Pero antes vamos a poner aquí un move para que Karel inicie precisamente en la esquina donde está el primer montón de trompos. Después de que ya haga todo el movimiento de pasarlos al otro lado, pues también que avance una cuadra. Ahorita vamos a ver por qué razón es necesario eso. Bien. Cuando se manda a llamar a esta función recoge, entonces Karel viene para acá a la función recoge, que inicia aquí y termina aquí. Ese es el fin de la función recursiva recoge. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues primero Karel pregunta que si está junto a un trompo, y pues sabemos que estaría encima de este primer montón de trompos. Y los comienza a recoger en forma anidada con estas dos instrucciones. Recoge un trompo y se llama a sí misma, ¿verdad? Recoge, aquí está. Y cada vez que va levantando un trompo, pues se carga de nuevo otra copia de la función recoge al hacer esta llamada aquí. ¿No? Una vez que ya termina de recoger los 7 trompos en este ejemplo que estamos viendo, entonces en la última copia ya no se va a cumplir esta condición de que se está junto a un trompo. Por lo tanto, Karel va a la sección del primer else que corresponde a este primer if. Entonces Karel se va aquí al else. Y aquí es donde está la pregunta que permite la recursividad anidada, porque aquí hay que preguntar que si el frente todavía está despejado. Y para este ejemplo, sí, efectivamente el frente está despejado, porque Karel va a estar apenas aquí encima del 7, ¿verdad? Que acaba de levantar y ya no quedan trompos y el frente está despejado. Entonces Karel va a traer aquí a la instrucción de la parte afirmativa del if y va a avanzar una cuadra. Entonces Karel va a avanzar al montón de 5 que está aquí. Y luego aquí llama de nuevo la función recursiva para iniciar precisamente el proceso recursivo que le va a permitir levantar el siguiente montón de trompos. Y aquí es donde se manifiesta la recursividad anidada. Entonces de aquí Karel carga otra copia de la función recursiva y comienza el inicio de otro proceso con estos segmentos de código de la función recursiva que le va a permitir recoger el siguiente montón de trompos. Cuando ya levanta el siguiente montón de trompos, pues ya no se va a cumplir esta condición en la última copia de la llamada recursiva. Y Karel nuevamente regresa aquí al else, que es la parte negativa del primer if,
Y como todavía no llega a la barda, se va a cumplir esta condición, porque Karel va a estar aquí encima donde estaban los 5 trompos. Por lo tanto, avanza Karel el siguiente montón de trompos, y aquí comienza de nuevo el proceso de levantar recursivamente el siguiente montón, que es el de 9 trompos. Y así lo va a estar haciendo hasta que Karel llegue a donde está el montón de 8, los levanta recursivamente, y luego ya va a estar aquí la barda. Cuando ya levante los 8 trompos, aquí al momento de preguntarse Karel en la última copia de la función recursiva, que si está junto a un trompo, pues ya no se va a cumplir y se va al else. Y aquí en el else va a preguntar que si el frente está despejado, pero ya no se va a cumplir porque ya tenemos aquí la barda. Entonces Karel ya no va a entrar a la parte afirmativa de este if, sino que se va al segundo else. Y aquí lo que hace es rodear la barda. Se va por aquí, se coloca aquí, para estar en posición de comenzar a vaciar los trompos en cada esquina. Y finalmente llegar a este mundo final. Entonces, para eso, una vez el Karel rodea la barda, entonces ya regresa a la copia anterior y va a empezar a ejecutar, a terminar de procesar las copias que dejó pendiente cuando levantó este montón de 8 trompos. Y los comienza a dejar, put viper. Cuando ya termina de dejar los 8 trompos aquí, entonces ya Karel se va a regresar aquí, que fue donde se hizo la llamada recursiva anidada correspondiente. Y con ello, Karel va a avanzar a la avenida 7, calle 0, precisamente aquí. Y ahí es donde comienza a regresar a las copias que dejó pendientes cuando levantó esos 4 trompos. Ya, los empieza a dejar. Pero vamos a ver eso en vivo. Aquí tengo el programa. Este mismo programa que tenemos aquí, pues aquí lo tengo también, ¿verdad? Es el programa completo. Y vamos a ver, aquí tenemos el mundo, aquí está Karel inicialmente, aquí están los trompos, la barda, y veamos cómo funciona. Nos vamos a la pestaña ejecutar, le doy inicializar, el botón inicializar, y le doy correr. Y vamos a ver cómo Karel comienza aquí a levantar el primer montón de trompos. Una vez que levanta el primer montón de trompos, se fue aquí al else porque ya levantó todos los trompos, que eran los primeros 7, o sea, estos 7. Y ahora ya Karel está encima del otro montón de trompos y se encuentra dentro de la función recursiva en la parte del primer else, aquí. Avanzó una cuadra, con este move que ya avanzó, vamos a darle para atrás. Ahí está. Allí entra la parte del else y va a avanzar con este move, avanza a la siguiente cuadra para estar encima del montón de 5 trompos. Pero estamos en la parte del else del primer if, dentro de la función recursiva. Entonces aquí se manda a llamar a la función, nuevamente la función recoge, para que recursivamente va a comenzar Karel a levantar estos 5 trompos, recursivamente. Veamos cómo lo hace. Adelante, va levantando, ya lleva 4, le digo le quedan 4, le quedan 3, le quedan 2, le queda 1, lo levanta, se llama a sí misma y luego aquí va a preguntar. En la última copia que hasta el momento lleva, Karel va a preguntar que si está junto a un trompo, next to a viper. Si nos fijamos, Karel ya no está sobre un trompo, ya se terminaron este montón de 5 trompos que teníamos aquí. Entonces Karel ya no va a entrar aquí a la parte afirmativa o positiva del if, porque ya no se cumple la condición. Entonces Karel se va a ir al else. Veamos cómo. Aquí está, se va al else y va a preguntar,
Y front is clear, efectivamente está despejado porque la barra está hasta acá. Entonces entra a la parte verdadera del leaf y avanza una cuadra. Entra al move, avanza, ya está encima del montón de 9 trompos, aquí lo vemos. Entonces, aquí, como ustedes podrán observar con esta franja verde, se va a hacer la llamada recursiva a la función recoge. Y este es el momento en que se manifiesta la recursividad anidada. Entonces le damos adelante y vean cómo cae en una nueva copia, comienza con esa franja verde el proceso de levantar el montón de 9 trompos que tenemos aquí. Le damos adelante y ya empieza a levantar esos 9 trompos. Ahí va. 7, le quedan 6, le quedan 5, le quedan 4, le quedan 3, le quedan 2, le queda 1. Y al levantar este 1 se llama a sí misma, y aquí en la pregunta pues va a ver que no se cumple y se va a leer nuevamente. Ahora sí, vamos a ver lo que pasa con los demás montones de trompos. Una vez que ya termine de levantar esos trompos, vean ustedes cómo Karel se va aquí a preguntar que si el frente está despejado, front is clear, con esa franja verde, y ya no se va a cumplir porque Karel ya llegó a la barda. Entonces, como ya no se cumple, entonces Karel se va al else para saltar la barda en esta parte, para saltar la barda aquí. Entonces damos adelante y vean cómo se va al else. Y aquí lo que hace es precisamente saltar la barda para posicionarse del otro lado de la barda y comenzar a dejar los montones de trompos que levantó en forma recursiva y de manera independiente cada montón. Una vez que ya hace esto, ya regresa acá Karel a las copias anteriores y empieza a dejar los primeros 8 trompos que tenemos aquí. Estos 8 trompos los va a empezar a dejar aquí abajo. Vean cómo. Ya lleva 3, ya lleva 4, 5, 6 y los va sacando de aquí de la mochila de trompos. Le quedan 26 y acá ya van 7. Le doy adelante y deja otro, le quedan 25 y aquí ya están los 8. Cuando ya deja estos 8 que vemos acá, cuando ya deja estos 8, aquí lo vemos en vivo, pues entonces Karel ya se va a regresar a este move, ¿verdad? En la copia correspondiente cuando se llamó desde aquí, se va a este move, vean cómo. Y con ese move, pues ya se mueve a la otra cuadra. Y ahora va a comenzar a dejar el otro montón de trompos con este put viper en cada una de las copias anteriores. Este put viper que está aquí va a dejar este montón de 4 trompos. Veamos. Y ahí ya va Karel dejando los montones como nos fue levantando, y esto es lo que se llama la recursividad anidada. Este fue el tema de recursividad en Karel, parte 5, recursividad anidada. En el próximo video vamos a ver recursividad mixta, que es parte de un documento del material de César Arturo Cepeda, que se encuentra en la misma plataforma de la Olimpiada de Informática. Es un documento de César Cepeda que nos vamos a apoyar en él. Posteriormente, el tema de recursividad en Karel, parte 7, que ya es el último tema que veremos sobre recursividad, estaremos utilizando el material del libro de recursividad de Luis Vargas Ascona, material que también se encuentra en la sección de tutoriales dentro del módulo 3 en esta plataforma de la Olimpiada Estatal de Informática de Nuevo León. Gracias por su atención y que tengan muy buen día.